La evasión informativa es un fenómeno creciente en nuestra sociedad que se caracteriza por la tendencia de las personas a evitar activamente las noticias y la información, en especial por la saturación y la fatiga informativa. Este es un comportamiento que se ha intensificado con el uso predominante de las redes sociales, donde esa sobrecarga de información es común. En este podcast hablamos con Aurken Sierra sobre este tema. Bienvenido, Aurken. Muchas gracias, Eva. ¿Cómo ha evolucionado esa evasión informativa en España en los últimos años? Pues bueno, la evasión informativa en España ha experimentado un aumento notable, sobre todo este año. Según el informe de 2024, un 37% de los españoles evita activamente las noticias, ¿no? 8 puntos porcentuales más que el año pasado. En un año hemos pasado del 29% al 37%, aunque estamos todavía algo por debajo de la media de los países de nuestro entorno, que manejan porcentajes de evasión informativa cercanos al 41%, 4 puntos porcentuales más que nosotros. Hay además diferencias marcadas por el género y también por la edad. Las mujeres tienden a evitar más las noticias de lo que lo hacen los hombres, el 40% ellas, el 34% ellos. Y también vemos diferencias en la edad. Los jóvenes tienden a evitar más las noticias que los mayores de 35 años, aunque este es un comportamiento que se mantiene de años anteriores, donde también los jóvenes evitaban más las noticias de lo que lo hacían los mayores. Y los investigadores, en especial en este asunto de la edad, ¿por qué creéis que son los jóvenes los que evitan más la información? Es un dato que creemos que está muy relacionado con el tipo de soporte que se utiliza, ¿no? El tipo de soporte que utilizan los jóvenes para informarse no es el mismo que utilizan los mayores, ¿no? Entre los mayores de 35, el medio más utilizado para informarse es la televisión. Un medio en el que el espectador toma, digamos, esa posición más pasiva, ¿no? Recibe información. Por el contrario, los menores de 35 años utilizan más las redes sociales, en las que sí que es posible tomar decisiones. Evidentemente siempre habrá algo de exposición incidental en las redes sociales, ¿no? Es decir, ese consumo de noticias por parte de personas que estaban buscando otros contenidos y de repente, ¡pum!, les aparecen algo de información, ¿no? Pero en general la posibilidad de elección en las redes sociales es mayor. Como hay más jóvenes que utilizan más redes sociales, pues al final siempre es mayor la evasión informativa entre los jóvenes que entre los mayores. Podemos pensar que esta evasión informativa de la que habláis también tiene relación con otro asunto que se analiza, que es el interés por las noticias. ¿Evitan menos quienes más interesados están? La verdad es que sí. De hecho, la diferencia es más marcada entre esos grupos, ¿no? Entre los mayores y los menores de 35 años que hablábamos antes, la diferencia es de 9 puntos porcentuales. Entre hombres y mujeres, de 6 puntos porcentuales. Pues bien, la diferencia en la evitación de noticias entre quienes están interesados por la actualidad y quienes no lo están es de 23 puntos porcentuales, más que ningún otro grupo de los que hemos analizado. Quienes más interesados están por la información evitan menos las noticias, mientras que aquellos que no tienen tanto interés por la actualidad tienden a protegerse más y consumen menos información. Uh-huh. Además de esta evasión de noticias, en el informe habláis sobre fatiga informativa. ¿Qué nos puedes contar? La fatiga informativa es también conocida como sobrecarga de información, ¿no? Es esa sensación de estar abrumado, agotado por la cantidad de noticias que recibimos. Un 44% de los encuestados dice sentir esta fatiga informativa, algo que sitúa a España en el top 10 mundial. Esto puede estar causado por la constante exposición a noticias, redes sociales, correos electrónicos y otras fuentes de información, pues que al final conducen a los individuos a una sensación de agotamiento que puede terminar generando ese desinterés también por el flujo constante de datos, una forma de protegerse. Existe una relación estrecha, de hecho, entre esta evasión informativa de la que hablábamos antes y entre la fatiga informativa, ¿no? Entre quienes se sienten fatigados por las noticias, la evasión es más elevada que entre el resto de españoles. Entre los españoles, por ejemplo, ¿no?, que evitan las noticias, un 58% asegura también sentirse fatigado por la información, o lo que es lo mismo. Más de la mitad de los españoles que evitan las noticias declaran sentir también esa fatiga informativa. ¿Y hay una intensidad mayor o menor de la fatiga informativa en función de determinados grupos? Sí. De hecho, uno de los aspectos que más influyen en la fatiga informativa de los encuestados es la posición ideológica. Uh-huh. Los votantes que se sitúan en el centro del espectro ideológico son quienes más fatiga informativa declaran sentir.
Curiosamente, son también ellos los que experimentan niveles de evasión informativa más elevados, ¿no? Esto no quiere decir que solo los votantes de centro o de centro-derecha tengan fatiga informativa. O sea, eso es verdad entre esos dos grupos, centro y centro-derecha, la fatiga informativa es más elevada, pero bueno, donde se comporta de forma más interesante, a mi juicio, es entre los votantes más extremos. La fatiga informativa se modera conforme la ubicación ideológica de los encuestados más se aleja del centro. Cuanto más extremo eres, menos fatiga tiendes a sentir, ¿no? Un 46% de los encuestados de extrema izquierda y de extrema derecha, en esto están empatados, declaran evitar las noticias. Pero aquí viene lo interesante. Solo un 25% de los de extrema derecha y un 35%, de los de extrema izquierda y un 35% de los de extrema derecha dicen sentir fatiga informativa. Es decir, que en los extremos se evitan mucho las noticias, pero la fatiga informativa es menor. Entonces, ambos valores son muy bajos si se compara con los registrados por los grupos más moderados, ¿no? El comportamiento de los extremos es diferente y creemos que puede responder a un comportamiento basado en dos elementos, ¿no? Esos dos elementos son la homofilia y el endogrupo. La homofilia es la tendencia a acercarse a aquello que es parecido a nosotros. Cuanto más se parece a mí, más me gusta, porque no me genera estrés, o sea, es que lo conozco, ¿no? Entonces, esto genera el segundo de los elementos, el endogrupo, es decir, el nosotros, el que es como yo. Así, los encuestados más extremos lo que vemos es que evitarían el contenido que disiente o desafía sus posiciones porque les genera estrés y apostarían por aquel que confirma sus posiciones, sus sesgos, ¿no? Algo que reduce el estrés que sienten al exponerse a informaciones que disienten de sus posicionamientos. Muchísimas gracias, Aurken, por acompañarnos hoy para hablar sobre este tema. En el siguiente capítulo hablaremos de uno de los formatos informativos más en auge en la actualidad, los vídeos informativos online. Mientras tanto, se puede consultar todo el informe completo en www.digitalnewsreport.es.